nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto. Doctor Soto, ¿qué tal? Luis Gasulla lo saluda. Buen día, Luis, ¿cómo está? Gracias por estos minutos. ¿Qué se sabe del hallazgo de esta avioneta con casi 500 kilos de cocaína en los alrededores de Rosario y proveniente de Bolivia? Es el secuestro de cocaína en un avión, en un vehículo aéreo, ¿no? De estas características más alto de la historia. Esto es un índice de varias cosas. Primero, que el tráfico de cocaína creció muchísimo en el país. Muchísimo, porque si esto estamos transportando así media tonelada de cocaína es porque hay un tránsito gigantesco. Y por otro lado, está indicando que hay una actividad que antes no había, que es el secuestro de cocaína, que ha crecido en general en el país más del 70%, con el espejo de que se han disminuido, por ejemplo, en la zona más caliente, en Rosario, los homicidios más del 70%. Entonces demuestra que hubo antes una muy fuerte inactividad. Alguien dijo, hemos perdido la lucha contra el narcotráfico, ¿no? No, no estaba perdida, estaba abandonada, estaba declinada. Y hubo un abandono de la actividad del Estado, o por lo menos que bajó a su mínima expresión, y ahora hay una actividad muy fuerte, y se siente con los procedimientos que hay permanentemente. Soto, ¿es verdad que el piloto que comandaba la aeronave es un alto integrante de las Fuerzas Armadas Bolivianas? Sí, aparentemente ese es el dato, es un integrante de las Fuerzas Aéreas de Bolivia. Bueno, la frontera y el paso de droga es muy fuerte por varias vías. Una es la vía aérea. Lo que pasa es que tenemos una frontera muy grande en Argentina y no es fácil de controlar. Máxime cuando nunca se controló como se debía, para nada. Entonces, esto también indica que del lado de países como Bolivia hay una organización muy fuerte, ¿no? que invadió varias áreas. ¿Cómo sigue este tema? Porque ¿hay detenidos o se fugaron? Mira, es una investigación que está en curso, hay detenidos, por supuesto que se está avanzando con la investigación, no queda ahí nada más, no queda en el secuestro del avión y de la cocaína, sino que se está avanzando, sí, claro. Es una organización, claramente, que se está investigando, una importante organización. Hoy hay un informe también periodístico que tiene que ver con la cantidad de personas que fueron detenidas en los últimos tiempos y que hay sobrepoblación carcelaria. ¿Tienen proyectos a futuro? Porque si se baja la edad de imputabilidad, si se persigue el narcotráfico, la delincuencia, es una cuestión matemática que va a haber más detenciones. ¿Cómo se va a resolver esto en las cuestiones en las cárceles? ¿Se Es construirán cierto, nuevas Luis. cárceles? No se hacen cárceles federales desde hace casi 25 años, solamente se hizo la de Salta, pero que tiene una capacidad para 200 y pico de varones alojados, que es nada de nada. Y es una política también decidida, ¿no? Cuando no se hace, no se hace porque conviene para un sector político e ideológico que las cárceles estén saturadas, porque eso justifica el 2 por 1, ¿se acuerda el 2 por 1? Sí, sí, sí. Todas las libertades en el medio, las libertades de miles de presos en la pandemia. Entonces, con la justificación de la sobrepoblación, se dan libertades. Por otro lado, sí, el gobierno, la ministra Patricia Bullrich, está fuertemente avanzando en la ampliación y construcción de cárceles. Y se está avanzando en la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires retome la ampliación de la cárcel de José de Paz. Ampliándola es como construir una cárcel nueva, porque el proyecto es hacer tantas plazas como una cárcel nueva. Y la cárcel de Coronda, que en poco Santa tiempo Fe. también, claro, en Santa Fe. Entonces, eso va a aliviar más el proyecto de construir cárceles nuevas. Es una decisión que hay que tomar, es cierto, porque cuando se actúa políticamente, con política criminal, necesariamente tiene que haber más detenciones, pero le doy un dato. Chile, con un tercio de población aproximadamente con Argentina, y la mitad de los delitos de Argentina respecto a la proporción de los habitantes, tiene el doble de presos
que Argentina. O sea, Chile con 1/3 de la población, con la Tiene el mitad doble. de los delitos, tiene el doble. Y no estamos hablando de Estados Unidos, de un país estricto, un país ordenado como es Chile, un vecino pegado. Bueno, esto indica que acá hubo una política de muchos años de no encarcelar. Esto empezó con el gobierno de Cámpora, no de la Cámpora, de Cámpora, del tío, ¿no? ¿Mm? Mm. Cuando liberó a todos los presos, cuando asumió el gobierno, y a partir de ahí los jueces empezaron a cambiar el criterio y no dieron penas de de prisión a cumplir. En nuestro Código Penal, 6 meses de prisión de mínima era 6 meses de prisión, no era prisión condicional. Como es en Uruguay, Luis, como es en Paraguay. ¿Se acuerda de Moria Kazán cuando tuvo un problema de una defraudación de un Paraguay, sí. collar? No, sí, tuvo Sí, sí, sí. captura internacional, tuvo que ir y quedarse detenido una semana. Y con todo cariño, los hermanos paraguayos no es Canadá ni Estados Unidos, es un país con su problema como tenemos nosotros, ¿Mm? pero que cumplen esto. Somos nosotros los que venimos con este criterio en décadas para atrás. Bueno, décadas para atrás, que son la misma década del peronismo, ¿no? Con esto es que se hizo una cultura de los jueces de no enviar a prisión, salvo que sean más de 3 años, que el código jamás dijo eso, y la no construcción de cárceles, que no tenemos el problema que tenemos ahora. No se puede arreglar en un año, pero se va a arreglar. Y en este sentido, doctor, ¿qué tal? Agustina Girón lo saluda, buen día. Buen día, Agustina. Más allá de lo que es, por supuesto, la construcción de cárceles, que ya sabemos que además están abarrotadas, ¿no? Más allá de eso, ¿hay algún tipo de programa de fondo para terminar con esto que llamamos siempre como la escuela del delito, ¿no? Decimos que las cárceles en la Argentina suelen ser la escuela del delito por todo lo que pasa dentro de las cárceles, que de alguna manera dejaron de cumplir ese rol de reforma, ¿no? Para volver a la sociedad de otra manera y cuántas veces conocemos estas historias de salen peor. ¿Hay algo detrás de eso para empezar a cambiar esa realidad? Sí, se empezó respecto de los menores de edad. En el proyecto, que esperemos que en breve haya dictamen de comisión en diputados y se pueda tratar en el recinto antes del fin de año, en el proyecto de baja edad de imputabilidad no es solamente la baja edad de imputabilidad, es una ley muy extensa que trabajamos junto con el Ministerio de Justicia y que establece, entre otras cosas, que, por ejemplo, cuando se haga la detención, alojamiento, pero es detención de los menores, primero que va a ser la última ratio. Hay medidas alternativas para delitos no graves y para chicos que todavía no tienen una carrera delictual irrecuperable. Y eso es muy importante porque no va a hacer que haya mucho más pibes presos, sino que va a haber posiblemente lo mismo o menos, aún con mayor franja etaria. Claro, no es la Pero primera respecto a lo alternativa, digamos. Claro, pero respecto a lo que pregunta Agustina, lo que se establece es que se debe separar por edades, por orígenes culturales, por criterios sociales, en fin. Lo que no se quiere hacer es que el pibe grata, el chico que ya tiene años cometiendo delitos de homicidio incluso, esté alojado en el mismo lugar que está el pibe que recién ingresa. Entonces se tiene que separar por franjas etarias, porque como se propone de 13 a 18 años, ahora es de 16 recién, de 18, bueno, va a haber más edades, se tienen que separar, no pueden estar juntos. Es una medida lógica que se puede hacer y no es algo que uno tenga que construir más cárceles o más unidades de alojamiento de detención de menores. Bueno, esto también se puede hacer con mayores. Si usted me pregunta a mí, no es que sea un proyecto, una idea perfectamente posible sería hacer una cárcel de primarios, donde se pueda mandar a prisión y los jueces mandan a prisión a primarios, pero solo con primarios, no Claro. gente que haya tenido condenas anteriores. Claro. Porque si no dicen, no, porque es primario, no vamos a mandar a la cárcel con lo que es verdad, lo que es la cárcel. Bueno, podría perfectamente dividirse Claro, y hacerse claro, un alojamiento de primarios, claro. Ujú. Fernando, una última. Conurbano bonaerense, lo gobierna la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Desde el Ministerio de Seguridad, en algunos barrios o en algunas barriadas, están pidiendo la presencia de gendarmería por el aumento de la inseguridad. ¿Hay negociaciones, hay conversaciones con las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Sí, se trabaja muy bien con el ministro Javier Alonso, hay una colaboración continua, hay una diferencia muy grande de política de seguridad entre el gobierno de Kicillof y el gobierno del presidente Javier Milei y Patricia Bullrich, ¿no? Como ministra. Mucha diferencia. Pero sí, hay diálogo y más colaboración de lo que uno puede imaginarse. No es fácil,
porque hace falta una decisión no solamente en seguridad, sino de política en general. Entonces, no hay una posibilidad de hacer unas campañas como el Plan Banderas en Rosario. Bueno, Claro, eso no. claro, no. Bueno. Lo meritaría quizás en algunas regiones. ¿Y con el Ministerio de Justicia hay buena relación de trabajo? ¿Con el Ministerio de Justicia de la Nación? Sí. Sí, sí, excelente. De hecho, yo integro la comisión que ya terminamos del Código Penal, designado por la ministra Patricia Bullrich, y con el ministro, con el Verona. El domingo voy a Neuquén, que se lanza la implementación del Código Procesal Penal Federal, integro la comisión de implementación. O sea, trabajamos conjuntamente en los proyectos de ley, por ejemplo, juicio por ausencia, juicio de menores, incluso un juicio por jurados, que es una presentación exclusiva de ellos, pero nosotros colaboramos. Así que hay un ida y vuelta del Registro Nacional de Datos Genéticos. Sí, muy buena relación. Fernando, gracias por la comunicación. Fernando Soto. Gracias a ustedes, gracias Luis, gracias Agustina. Gracias. Ministro, trabaja para Patricia Bullrich. Soto es el hombre que está al frente allí de lo que tiene que ver con la dirección nacional.